Con el equilibrio llegas al éxito. Hola, soy Ana de Juan y te ayudo a conseguirlo. Dicen que la felicidad consiste en tener coherencia. Coherencia entre lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. Un alineamiento entre estos tres puntos de nosotros como seres humanos. La mente, el corazón y el instinto. Para ello hemos querido hoy hablar sobre este tema y he querido invitar a un terapeuta llamado Fernando Nolasco Torres. Él es psicoterapeuta, es licenciado en educación, es diplomado en psicología Gestalt, también es líder internacional en yoga de la risa y creo que me dejo algún título más. Mejor que nos lo cuente él. Hola, Fernando. Hola, ¿qué tal, Ana? Bueno, también logoterapeuta en valores y adicciones. Y bueno, no que otro más por ahí. Muy bien, pues hoy Fernando he querido que nos contara algo interesante de lo que él hace. De lo que él hace en relación al concepto que acabamos de comentar, el de la coherencia. La coherencia entre el pensar, el sentir y el actuar. Vamos a hablar de un concepto similar o parecido, ya nos dirá él cuál es su punto de vista. Él habla de la congruencia. De hecho, es el creador del taller de la congruencia, un taller que él imparte y del cual hoy va a hablarnos. Cuéntanos, Fernando, para ti, ¿qué es la congruencia? Bueno, el taller en sí se llama En búsqueda de la congruencia, porque estoy convencido de que realmente la congruencia es una búsqueda constante del ser. Lograr ser completamente congruente, desde mi punto de vista, en esta sociedad es imposible. Imposible. Ser coherente sí en esta parte que tú dices, de que podamos decir la diferencia entre coherencia y congruencia. La coherencia tiene que ver con seguir un esquema. Puede ser positivo, puede ser negativo, pero tú puedes seguir un esquema que ya está preestablecido. Y la congruencia tiene que ver más con la profundidad del ser. Tiene que ver con tu autenticidad, con el autoconocimiento. ¿Y no podríamos decir que la congruencia también es un poco similar a la coherencia, que es un alineamiento entre el pensar y el sentir y el actuar del ser? Digamos que yo pondría primero sentir, después del sentir el pensar. Cuando hay otras filosofías, otras ideologías que lo ponen primero pensar y después sentir. Ahorita vamos a ese punto. Y yo pondría sentir, pensar, decir y hacer. ¿Explica por qué? Ok, el sentir es innato al ser humano. Antes del pensar en alguna estructura o el pensar en alguna interpretación, sentimos. O sea, desde bebés, igual no tenemos un concepto creado o una malformación de alguna ideología o de algún principio, pero sí sentimos, ¿no? Entonces, vamos que el sentir se divide en las sensaciones, en las emociones, en los sentimientos y en los estados afectivos. Nada más esa parte de lo que yo hablo del sentir. Y de ahí se va el pensar. Yo siento y de ahí se crea un pensamiento. Digamos que la emoción tiene que ser un evento externo que yo interiorizo y mi cuerpo reacciona desde mi parte emotiva y desde mi parte biológica, parte química y parte intangible. Y de ahí se transforma en un pensamiento y ya vamos a los sentimientos. ¿Sí me explico? Entonces, este es un proceso muy complejo, muy complejo y aparte muy reactivo, muy rápido. Esto es como lo que suelo explicar yo en los talleres también que imparto. Muestro normalmente un triángulo, donde en el vértice superior pongo la mente, luego pongo la emoción y luego la sensación. Digamos que es tanto de un lado a otro como bidireccional. Hay pensamiento, hay emoción y hay sensación. Y esto se retroalimenta. Sí, incluso, constantemente. por ejemplo, claro, tú puedes levantar un día con los niveles bajos de, no sé, de azúcar y sentirte un poco, bueno, pues bajo de moral, por ejemplo. Y entonces, si la mente, tú eres consciente de pararla y decir, bueno, pues voy a empezar mi día, eso lo puedes transformar, porque es algo bioquímico. Pero si empiezas a racionalizar el malestar, al final te creas un mal día basado en algo bioquímico donde tu mente ya ha buscado la justificación
para confirmar el malestar y no lo sueltas. No, y además tendemos a reciclar los pensamientos negativos. Las sensaciones tienen que ver con nuestros sentidos. O sea, la sensación es esa, con el cuerpo, es sentir calor, frío, hambre, esas son sensaciones. Las emociones, ya es el miedo, la tristeza, algunos ponen la ira, a otros ponen el enojo, depende la teoría. Pero vamos, en esta parte, porque yo digo que es casi imposible hacerlo en el contexto en el que vivimos, porque tendríamos que saber qué sentimos, tendríamos que saber qué pensamos, tendríamos que saber qué comunicación tengo, que sería el decir, no nada más el decir hacia afuera, sino el decirme a mí mismo. O sea, la comunicación, hay un proceso interno de comunicación y un proceso externo de comunicación. Y después llevarlo a la acción. Suele pasar que muchos vienen pensando, ya sea en el autobús o en el transporte del trabajo a la casa, no, voy a hacer esto, voy a hacer eso. O en la casa pensando hacia el trabajo y cuando llegas no lo haces. ¿Por qué? Porque hay muchísimas circunstancias que afectan eso que uno quiere o desea hacer. Por eso ser completamente congruente para mí en esta realidad, en este plano, en esta cultura, en esta sociedad o en muchas del mundo, pues es una búsqueda constante, ¿no? Pues porque si no te causaría frustración, una frustración existencial muy fuerte. Y te llevaría a una autoexigencia muy, muy grande que te llevaría más a la depresión que a un desarrollo. Entonces, parte de aceptar esta congruencia es aceptar que no somos perfectos, que no somos máquinas, que podemos determinar ciertas cosas, podemos actuar hacia varias cosas, podemos tomar decisiones de ciertas cosas y luchar por ellas, por supuesto. No es, ya aquí me quedo, no. O sea, tomar la decisión, ponernos objetivos y luchar por esos objetivos. Lo que no puedes manejar son todas las circunstancias que están alrededor, porque ya uno crece en un mundo que ya existe, en una sociedad que ya existe, con leyes que ya existen, y habría que cuestionarse mucho si realmente uno tiene la disposición de querer romper con todo eso y ser congruente. Lo más cercano que yo veo a la congruencia es hacer lo que amas, buscar qué es lo que amas, qué es lo que te apasiona, y eso buscarlo el resto de tu vida. ¿Tú sabes lo que amas? Sí. ¿Y qué es? Ayudar a la gente a encontrar su sentido de vida. Digamos que cuando una persona hace lo que ama, se suele decir que entra en un estado de flow, que es además lo que da un estado como de felicidad. El estado de flow es de fluir. Ajá. Que fluye, la persona fluye cuando entra en hacer cosas que le gustan y conecta con eso. De hecho, se pasa el tiempo muy rápido. ¿Te refieres a esto? No, y también aceptar cuando tienes que hacer cosas que no te gustan y que sepas que es un paso, que es un paso hacia el objetivo, hacia donde tú vas. Pero hacerlo con una intención amorosa, con una idea amorosa, para ir hacia lo otro. Ir hacia lo otro que sí te llena, que sí te alimenta. Es decir, como se suele decir en sistémica, mirar a lo lejos, mirar a la vida, saber que eso que no te gusta, que lo estás haciendo con un fin, con un propósito de vida, claro, que es al final el motor. Así es. Sí, cuando uno sabe qué quiere y hacia dónde va, encuentras el cómo. Buscas el cómo. Pues muchísimas gracias, Fernando, por este rato que nos has regalado, por venir a mi consulta a grabar esta entrevista y ayudar a las personas que nos ven a través de las redes sociales. Gracias a ti por la invitación. De nada, Fernando. A ti, que estás ahí, esperamos que te haya servido este vídeo. Seguro que has encontrado datos, información y contenidos muy importantes e interesantes que te pueden servir en tu vida. Compártelo con aquellas personas que sepas que les va a ayudar. Y te esperamos muy pronto en www.coachingconanadejuan.com.